Yo quisiera regalar a cada uno de ustedes $1,000,000. Pero saben otra cosa, no tengo este dinero. Pero lo que tengo, sí, como legado les doy. Hace aproximadamente 15 años, leyendo la Biblia en el libro de los Salmos, en el Salmo 71, encontré palabras de otro siervo de Dios, que desde aquel entonces he podido hacer palabras mías también. Cuando dijo: oh Dios, me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir, y tu justicia hasta lo excelso. Tú haces grandes cosas, oh Dios, ¿quién como tú? De modo que este último mensaje que quiero dejar con ustedes es de un texto que ha sido de mucha importancia para mí, ha hecho un impacto en mi propia vida y solo espero que sea de una ayuda en la vida de muchos de ustedes. Me refiero a Romanos capítulo 12, los versículos 1 y 2. Ahí el apóstol, al principiar la última sección, que es una sección práctica de la vida cristiana, dice: os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, buena y agradable. En estos dos versículos, versículo 1 presenta delante de nosotros la necesidad de una consagración. El versículo 2 nos explica cómo llevar a cabo esta vida cristiana, que se explica en mayor detalle en los capítulos 12 a 16 de Romanos. Empieza diciendo: os ruego. No es un mandato, porque en la vida cristiana de servicio, Dios busca de nosotros una buena voluntad. Os ruego, ¿es una invitación? ¿Es una exhortación? Sí. Y espera la respuesta nuestra, la obediencia, para dar de nosotros mismos, sin reserva, incondicionalmente, en la obra del Señor, en el servicio del Señor. Por las misericordias de Dios, Pablo
ha explicado muchas de estas misericordias en los capítulos anteriores. Pero yo les pregunto nuevamente en esta mañana, ¿no ha habido muchas misericordias en tu propia vida? La salvación de Dios, el cuidado de Dios, la dirección de Dios, la bendición de Dios, tantas misericordias que todos hemos experimentado en el curso de nuestra vida hasta ahora. ¿No merece consagración? ¿No merece obediencia? Yo pienso que sí. Yo pienso que sí. Es nuestro culto racional. Nuestro culto racional. Es santo. Es agradable a Dios. Nos llama la atención de que el versículo 1 dice que es agradable a Dios. Y al final del versículo 2 dice que es agradable a nosotros. Es cierto, tanto Dios como tú se agradan, se gozan en andar juntos en una vida que glorifica a Dios. El versículo 2 nos explica cómo se lleva a cabo. Y no es ninguna sorpresa encontrar que en la vida cristiana hay cosas que hemos de negar. Hemos de decir no. Y hay cosas que hemos de hacer. Primero, las cosas que hemos de negar. No os conforméis a este siglo. En la traducción de Bover Cantera, una Biblia buena, católica, dice, no os configuréis a la semejanza de este mundo. En otra versión dice, no permitís que el mundo os coloque en su molde. Es la enseñanza de esta primera frase, es muy importante. Estamos rodeados de muchas filosofías y que el príncipe de este mundo quisiera moldearnos en estos moldes que caracterizan el mundo, este siglo en que tenemos el privilegio de vivir y vivir por Cristo. Menciono nada más unos cuantos de estos moldes o filosofías que están delante de nuestros ojos y nuestros pensamientos todos los días. El materialismo. Los sociólogos dicen que un niño al llegar a la edad de 21 años ha sido expuesto su mente inundada por 300,000 anuncios comerciales. Animándole a adquirir cosas. No hay nada malo en tener cosas. Lo malo es que las cosas tienen posesión de nosotros. Dios utiliza muchos siervos que tienen muchas cosas, mucho dinero, etc. Pero el materialismo es una filosofía, es un deseo de tener más y más y más. Otro molde o filosofía que menciona, que yo menciono aquí en esta primera frase, sería el hedonismo. Hedonismo es aquella filosofía que dice que el placer es lo último de la vida.
hay que buscar todo placer y cualquier placer que me satisface. Afirma que el placer es lo único que satisface en esta vida, y vivimos en una época en que el placer sexual, la perversión, inunda la sociedad en que vivimos en muchos países. Otro molde que Satanás quiere que estemos sujetos y moldeados según esta filosofía es el humanismo. El humanismo secular, porque debo de aclarar esto, porque hay un humanismo cristiano. Dios ha hecho de cada cristiano, cada hombre, cada mujer, una persona digna por Cristo, que vive en él o en ella. Pero el humanismo secular es aquella filosofía que rechace todo lo que es de Dios, rechaza la revelación de Dios. En 1933, porque hay una organización que se llama Humanista, publicaron su manifiesto primero en 1933, su segundo en 1973 y su tercero en 1986, afirmando que no hay Dios, que el único Dios es el hombre. Eleva el hombre en lugar de Dios. El humanismo secular. Y una rama del humanismo, pero ahora es prácticamente otra filosofía de sí misma. Relativismo que afirma que no hay absolutos, que afirma que no existe verdad. Lo que puede ser verdad para ti no es verdad para mí, que cada uno determina qué es verdad y qué no es verdad, qué es bueno y qué es malo. Y la sociedad, especialmente en el mundo occidental, está inundado por esta nueva filosofía que Satanás está manejando, manipulando y utilizando para penetrar a toda esfera de la sociedad actual en que vivimos. Mucho cuidado, hemos de estar apercibidos e informados en cuanto a este siglo en que vivimos, este mundo, porque ahí en esta frase las dos palabras son intercambiables, siglo y mundo, sin entrar en detalle. Esa es la parte negativa, pero es importante, hermanos, de darnos cuenta del mundo que nos rodea, que invada a nuestros hogares por medio de los periódicos, de las revistas, de la televisión especialmente, en las escuelas, en la industria, en el comercio, en todas partes, en todas esferas de la sociedad. Dice el apóstol Pablo, no os conforméis a este siglo. Hay que decir no. Luego, en el lado positivo, dice, sino que transformaos por la renovación de vuestro entendimiento. Transformaos. Es muy interesante aquí esta palabra. En el original es la palabra metamorfo, de la cual
fácilmente reconocemos nuestra palabra metamorfosis. Metamorfosis significa un cambio, pero cambio radical, total, una transformación. Es traducido así en uno de los textos. Transformaos. Tenemos una bella ilustración de esto en la naturaleza, en la mariposa. Cómo comenzó la mariposa como una oruga. Luego el cambio a crisálida, al capullo. Y después de esto se rompe y sale una mariposa hermosísima. Nada semejante a la oruga. Y de nosotros en la vida cristiana, Dios no está buscando orugas repintadas, modificadas. Está buscando mariposas. Está buscando cambio radical, total en nuestras vidas. ¿Y cómo se hace? Aquí se describe. Es en la transformación por medio, la renovación por medio de la renovación, del entendimiento de la mente. Aquí llegamos al corazón de esta porción de Romanos 12, 1 y 2. La mente es el secreto de todo éxito en la vida cristiana. Como en el cuerpo físico, el cerebro es el centro de control de todo el cuerpo. Es fantástico, es increíble, es la última frontera de la ciencia de investigar y conocer los misterios del funcionamiento del cerebro humano. Todavía no se entiende, mucho se ha aprendido, sí, pero en la ciencia médica, como en otras ciencias, es un misterio. Cómo controla el latido del corazón, la respiración, cosas que involuntariamente el cuerpo sigue haciendo por toda la vida. Además de todo lo que se hace en el cuerpo, cada movimiento, el sistema nervioso, la corriente sanguínea por todo el cuerpo. Es increíble. Todo controlado aquí en el cerebro. A veces pensamos que vemos con los ojos. No es cierto. Vemos en el cerebro. Porque el ojo nada más registra una imagen en la retina y por medio de un nervio se transmite al cerebro. Ahí es donde vemos. El oír no es con el oído, es con el cerebro, porque las olas de aire que afectan aquí el oído y la oreja capta estas hojas y se transmiten por el oído interior con un nervio audio al cerebro para interpretar las ondas del aire en ruido, palabras, música, lo que sea. El tacto no es en los dedos o en la superficie del cuerpo, es en el cerebro. El oler también es en el cerebro, todo se controla en el cerebro. Fantástico es esto. Pero como en la vida física, en el cuerpo físico, igualmente en
la vida espiritual. La mente, los pensamientos son el control de la vida. Por eso dice aquí, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento. Renovaos por transformaos por la renovación de vuestro entendimiento. Esta palabra, aquí traducida, renovaos, se encuentra solamente 3 veces en el Nuevo Testamento, en el griego. En Mateo 17, en el monte de la transfiguración, habla de Cristo y dice que fue transformado, totalmente transformado en presencia de sus 3 discípulos y de Moisés y Elías. Transformados en una forma de manifestación de la gloria de Dios en él. Y la otra vez donde se encuentra esta palabra, además de Romanos 12, versículo 2, es en 2 de Corintios 3, 18. Ahí en el contexto, en los versículos anteriores, Pablo hace un contraste entre el primer pacto, el pacto de la ley, el pacto de Sinaí, el pacto hecho en piedras, y el nuevo pacto en la sangre de Cristo. Y concluye en el versículo 18 diciendo, por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta, como en espejo, miramos a la gloria de Cristo y somos transformados, ahí está la palabra, somos transformados de gloria a gloria como por el Espíritu del Señor. ¿Qué significa? Que todos, no unos cuantos, sino todos, es el deseo de Dios que todos tengamos esa experiencia de mirar con cara descubierta, o sea, sin impedimento entre nuestro espíritu y el Espíritu Santo de Dios. Que no haya pecado no confesado, que haya comunión, cara descubierta, en un espejo. Aquí está el espejo, que es la palabra de Dios, con cara descubierta, en un espejo, vemos la gloria del Señor, las maravillas del amor de Dios, aquella vida sin igual del Hijo de Dios aquí en la tierra, y sobre todo su muerte vicaria, victoriosa en la cruz, su resurrección que celebramos hoy mismo en forma especial. Cristo vive y vive para siempre, y está ahora a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. Esta gloria que contemplamos, meditando en las Santas Escrituras, ¿qué hace? Nos cambiamos, nos transforma. Somos transformados de gloria a gloria. O sea, hay una progresión. La gloria es de Cristo, pero es Cristo en nosotros que manifiesta su gloria en la vida del cristiano. Es como dijo Pablo en Colosenses 1:27, Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Esta esperanza de gloria puede ser de estar con Cristo algún día en la gloria, pero más bien significa
la única manera en que su gloria sea manifiesta es porque Cristo mora en cada uno de nosotros. Cristo en vosotros. Es la única esperanza en que su gloria sea manifestada, vista en forma práctica en la vida diaria de cada uno de nosotros. De modo que aquí en 2 de Corintios 3:18 dice, somos transformados de gloria en gloria. Y el verbo es pasivo ahí. Él lo hace. ¿Y cómo lo hace? Por el Espíritu del Señor. Es el Espíritu Santo que glorifica a Cristo. Él es el Espíritu de Cristo que produce en nosotros, si hay esta consagración del versículo 1, esta obediencia del versículo 1, esta entrega total de nuestro cuerpo al Señor. Él hace la obra en nosotros por el Espíritu del Señor. Entonces, en este versículo 2 de Romanos 12, llegamos a ver la suma importancia del cuidado de la mente. Cualquier cosa buena que tú has hecho hoy o ayer o en cualquier momento ha sido producto de unos pensamientos. Cualquier cosa mala que tú has hecho hoy, ayer o en cualquier momento, sea de hecho, sea de palabra o de pensamiento, ha nacido aquí, en la cabeza, en los pensamientos. Por eso, Pablo dice en Efesios 4:23, habla de la renovación del espíritu de la mente. Pedro dice en su primera carta 1:23, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ceñid tiene la idea de disciplina, de apretar los pensamientos, de dar orden y control de los pensamientos. Hay un texto en Proverbios 23, versículo 7, que dice que como piensa el hombre, tal es él. Como piensa el hombre, tal es él. Algunos han hecho un paráfrasis de este texto que dice así sí, a ver si lo entienden. Tú no eres todo lo que piensas, pero lo que piensas, así eres. Tiene mucha verdad. Tú no eres todo lo que piensas. Es decir, hay ideas de que somos muy grandes, muy buenos, etc. Tú no eres todo lo que piensas, pero todo lo que piensas, así eres. Es cierto esto. La importancia de la mente, de los pensamientos, de guardarlos bien. Hay un texto también en Filipenses 4:8 que dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que... ¿De qué? Amable, todo lo es de buen nombre. Si hay alguna virtud, si hay alabanza en esto pensad, en esto pensad. Este texto es interesante porque no menciona la Biblia. Sabemos que todo lo que describe hallamos en la Biblia.
Es cierto, hemos de estar más y más metido, empapado en la palabra de Dios para el control de los pensamientos. Pero en este texto no lo menciona. Dice simplemente todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, etc. Si hay alguna virtud, algo amable, algo de alabanza, perdón. En esto pensar. Y me da la idea de que para el desarrollo de la mente hay una multitud de fuentes de literatura en que podemos y debemos estar involucrados. Libros de historia, libros de biografía, libros de comentarios, muchos tipos de libros que existen, que expanden los conceptos. Y la Biblia dice que hemos de examinar todo y retener, dice, lo bueno, lo correcto. El desarrollo de la mente, porque es el centro de control de toda la vida cristiana. Es de suma importancia para nosotros. Y ojalá que, si no podemos retener otras cosas de los mensajes que he podido compartir con ustedes, que por lo menos este punto es de suma importancia. Porque yo sé por experiencia propia cómo es fácil permitir que inunden los pensamientos con cosas malas, nocivas, inconvenientes o el adjetivo que ustedes quieren poner ahí. Y es una lucha, pero tiene su premio en la comunión con Dios, en la gran satisfacción en la vida cristiana de andar con Cristo, de guardar los pensamientos, la mente, porque allí mana la vida. Es el control para todos nosotros. Y si andamos así, dice el texto que vamos a comprobar, vamos a entender, vamos a experimentar la voluntad de Dios, que es santa y es buena. Ojalá que este solo pensamiento en esta mañana que quisiera dejar con ustedes como legado en este día, en este campamento, el control de la mente. No sé cómo funciona la mente, los pensamientos de las chicas, pero sí sé cómo funciona la mente, los pensamientos de los jóvenes, de los hombres, porque lo he experimentado. Y mucho cuidado, porque es el secreto de la vida cristiana. Ahora en estos momentos mi nieto Natán tiene algunas palabras para añadir a lo que él ha compartido con nosotros. Gracias a Dios por el mensaje de su palabra. Y el día de hoy quiero concluir con el significado de este letrero que ven atrás. Hay una razón por la cual se escogió el versículo que se escogió, de Salmo 145. Y este pasaje contiene una verdad absoluta.
que dice, las generaciones van y vienen, pero Dios quiere que lo que nuestra generación tiene que comunicar a la próxima son las obras que ha hecho en nuestra vida. Y este letrero, más que un diseño que fue aprobado por una mujer que estudia mercadotecnia, tiene un mensaje que nos explica la historia de la humanidad a través de la Biblia. La Biblia explica que hay una generación y nos enseña cómo piensa esa generación. Nos dice cómo ha crecido y cómo piensa, cómo es influenciada por su cultura. Nosotros hemos visto cómo piensa nuestra generación. Y creo que todos, de alguna manera, nos tenemos que confrontar a eso. Todos, de alguna manera, nos vemos afectados por eso. Y la segunda cosa que nos enseña la Biblia es que esa generación se ha degenerado. Esa generación tiene muchos problemas. Esa generación está llena de muerte espiritual. Y la única salvación está en Cristo Jesús. Pero hay una esperanza. Y la esperanza está en que esa generación ha sido, ¿qué? Regenerada. Esa generación tiene la opción de recibir la gracia de Dios. ¿Y cómo es que nuestra generación va a comunicar las obras que Dios ha hecho en nuestras vidas? Es en el amor en Cristo Jesús. Es demostrando el amor y la gracia que Él nos ha dado. Número 1, dando tiempo. Dando de nuestro tiempo. Y no solamente en cantidad, sino en calidad. Cuando ustedes van con un niño, le están tomando la mano, le están dando tiempo. Ustedes lo toman, lo echan al aire, y si lo vuelven a cachar, le están demostrando amor. Y eso es lo más importante que nuestra generación debe comunicar, que hay un sacrificio de parte nuestra para demostrar que hay un Dios que mora en nosotros, que nos ha dado gracia, nos ha dado amor. Número 2, tenemos que aprender a escuchar. Y nuestra generación es una generación que le gusta hablar mucho, pero no sabe escuchar. Dios nos ha dado 2 oídos y solamente una boca. Imagínense qué es lo que hubiera pasado si nos hubiera dado 2 bocas y un oído. No habría mucho orden. Pero Él nos ha dicho que tenemos que escuchar y aprender de las generaciones que han venido antes de nosotros, antes de dar nuestra propia opinión. Número 3, nuestra presencia. Si nosotros simplemente estamos allí cuando nos necesitan, eso demuestra muchísimo de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Nada más, estoy aquí para ti, aunque no necesariamente tengo el tiempo, aunque no necesariamente tengo ganas de escucharte, estoy aquí. Número 4, en afirmación y ánimo. Vimos que nuestra iglesia, nuestra generación necesita aprender a animarnos unos a otros, a poder afirmarnos unos a otros. Es muy fácil ver las cosas que los demás están haciendo mal, es muy fácil ver los errores que los demás hacen, pero es muy difícil afirmar las cosas que hacen bien y que son en el Señor Jesucristo. Les doy gracias a todos los que me han apoyado, me han animado durante este campamento, porque ese es un ministerio de Dios directamente para mi vida, a través de ustedes. Y la comunicación de amor en nosotros es lo principal que se debe reflejar a las demás generaciones, para que se desarrolle una pasión en la iglesia de compartir acerca de la gracia de Dios. Y les voy a dar 4 escenarios, y ustedes se van a poder dar cuenta de qué escenario es en el que está su iglesia. Número 1, Oscar me invita a pescar.
Me dice, Natán, vamos a pescar mañana. Yo le digo, sí, está bien. El día siguiente yo llego a su casa. Y yo llego preparado, yo llego con mi caña, yo llego con todo lo que voy a necesitar para pescar. Pero entro, y Oscar está sentado, abre su puerta, y se queda sentado. ¿No vamos a ir a pescar? No, estoy esperando a que entren caminando los pescados. Y diría, ¿crees que va a funcionar eso? ¿Por qué no? Ese es el escenario número 1. Escenario número 2. Pedro Gámez me invita a pescar. Me dice, vamos a vernos en mi casa. Y yo le digo, está bien. Entonces llego con mi caña de pescar, todo listo, preparado. Y inclusive tengo mi bote afuera porque sé que vamos a necesitar entrar más hacia en medio del agua para poder encontrar pescados. Pero cuando entro a la casa, me doy cuenta que Pedro está sentado en su sala. Sí tiene una caña de pescar, pero la caña de pescar está dentro de su misma pecera. Y está pescando sus propios pescaditos que están ahí nadando. Yo digo, Pedro, ¿esos pescados no son ya tuyos? ¿No los tienes ya en esa pecera? ¿Ya están dentro de tu casa? Escenario número 3. Todos nosotros en este campamento decidimos ir a pescar. Que decidimos que necesitamos pescados. Vamos a ir al lago a encontrarlos. Vamos a ir al lago. Pero decimos, vamos a nombrar una persona, que es la que tenga la caña de pescar. Daniel Luna va a tomar la caña de pescar. Sí vamos a ir al lago, pero Daniel es el único que va a meter su caña al lago y todos los demás vamos a orar por él, para que pueda atrapar muchísimos pescados, todos los que necesitamos. El escenario número 4 es, todos nosotros decidimos ir a pescar y cada uno tiene una caña de pescar. Y su iglesia se encuentra en uno de esos escenarios. Y eso refleja cuánta pasión tiene su iglesia por las almas. Una pasión por las almas es responsabilidad de todos como iglesia. Y lo más importante que nos debemos dar cuenta es que está en nuestra generación la iniciativa de aprender primeramente de las generaciones que vinieron antes de nosotros y de establecer una comunicación de amor. Juan 13, 34 al 35 es la característica principal de los discípulos de Cristo. En esto conoceréis que son mis discípulos, que os améis unos a otros. La característica principal de un cristiano no es que yo no hago esto y no hago esto y sí hago esto y voy a la iglesia todos los domingos. Está en el fruto del Espíritu, en Gálatas 5. Está en que tenemos amor unos por otros. Y está en nuestra responsabilidad muy grande, porque nosotros vamos a formar la forma de pensar y de actuar de la próxima generación. La forma en que nosotros pensemos y veamos las cosas va a formar a la próxima generación, a nuestros hijos. ¿Y qué es lo que vamos a dejarles? Vamos a enseñarles una pasión por las almas. Vamos a demostrarles que tenemos amor unos por otros, que nos animamos unos a otros en la iglesia y que esa es nuestra pasión. Compartir la gracia de Dios. Lo que Dios ha puesto en nuestras vidas es lo que queremos compartir a los demás. Y es lo que queremos pasar a la siguiente generación para que la iglesia del futuro sea una iglesia fortalecida en Cristo Jesús. Recuerden que nuestra generación es una de las últimas generaciones antes de la segunda venida de Cristo Jesús a esta tierra.
¿Sigues con ese canal?